palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Dioses, aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha, dice la palabra. ¿Acaso alguna nación ha dejado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Te has fijado que el mundo puede ser muy fiel a su idolatría? Pero dice la palabra, sin embargo, mi pueblo ha cambiado, ha trocado su gloria, o sea, Dios que es su gloria, por lo que no aprovecha. Quiero hablarte de malos sustitutos. Ponme mucha atención, no te distraigas. ¿Recuerdan ustedes aquel programa dominical que todavía transmiten de Chabelo, en donde se habla acerca de catapixiar regalos? ¿Quiénes recuerdan eso? Todos crecimos con la generación Chabelo, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Que no digan que no, Chabelo es casi inmortal, ¿verdad? O sea, desde niños, todos lo vimos desde niños. El más grande aquí lo vio cuando era niño. Y vimos ese concurso en donde una persona iba acumulando regalos y de pronto llegaba un momento en el cual iba subiendo las pruebas y le decían de pronto, ¿te quedas con tus regalos o lo catapixias por lo que está en el número 1, el número 2, número 3? ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces la persona se emocionaba, el jovencito, la persona que estaba concursando se emocionaba y no faltaba el público que gritaba, sí, catapicia, lo cambia, lo que la 1. Al cabo nadie pierde nada, ¿verdad? ¿Qué nos importa a todos los del que estábamos viendo si el que estaba al frente perdía todo? Y lo emocionaba la gente gritando, sí, la 1, la 1. Y entonces decía, sí, quiero la catapicia 1. Y lo abrían y tenía una llanta vieja ahí usada que no servía para nada y perdía todos sus regalos, todo lo que había concursado y todo el mundo se reía, menos él, por supuesto, ¿verdad? Y le daban su llanta y se iba con su llanta vieja, ¿verdad? Eso era parte de los concursos, de cómo a veces puedes cambiar algo que ya tienes por algo pasajero que no posees, algo que no vale la pena. Así sucede en ocasiones al pueblo cristiano cuando pierde de vista la eternidad y la inmensidad de las cosas de Dios y la presencia de Dios y lo cambia por cosas temporales. Cuando se olvida de que fue llamado a una relación con un Dios eterno, que fuimos creados para Él. El supremo llamamiento es la comunión con su Hijo Jesucristo. Y entonces a veces el hombre pierde, catapixia, cambia lo más por lo menos y hace un sustituto que no le conviene, algo falso, algo que no debería haber hecho a través de pequeñas decisiones en la vida. Cuando el profeta Jeremías habla de estas cosas y que usa el pasaje que leímos hace un momento, el profeta Jeremías menciona esto porque se encuentra en la parte final de la historia del pueblo de Israel antes del cautiverio babilónico. Han pasado tiempos bien difíciles. El reino del norte, Israel, ya fue prácticamente destruido y el reino del sur, Judá, está a punto también de ser destruido. Y esto ha sido resultado de las decisiones. Si me quitan un poco de ganancia para que no se retroalimente, por favor. Sí, y esto fue resultado de las decisiones de reyes y del pueblo que comenzaron a cambiar la majestuosidad de Dios por cosas insignificantes de este mundo. Voy a hablarte de 3 reyes representativos de estas malas decisiones. Uno de ellos fue un mal rey, 2 de ellos fueron considerados dentro de los buenos reyes. Sin embargo, también se equivocaron. La Biblia dice, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Y en este sentido, estos 3 reyes nos presentan una ilustración de estas cosas. El primero de estos reyes, Roboam, un hombre rey, hijo de Salomón, que tuvo una mala decisión de cambiar los escudos de oro del templo por escudos de bronce. Luego veremos un segundo rey llamado Asa, el cual cambió o perdió los tesoros de la casa de Dios y tuvo que hacer vasijas de barro, de madera, de bronce, en sustitución de los tesoros, del oro y la plata y las cosas preciosas de la casa de Dios, también por temores. Ahorita te explicaré. Y un tercer rey llamado Ezequías, el cual le pasó algo semejante. Para tratar de detener una guerra, tomó el oro de las puertas de la casa de Dios, de los quiciales, de los utensilios, y lo entregó también tratando de detener una guerra. Que a ninguno de los 3 le funcionó esta estrategia, pero los 3 fueron movidos a hacer exactamente lo mismo. Veamos al primero de ellos. Veamos cómo a veces el ser humano cambia los escudos de bronce
o mejor dicho, los escudos de oro por escudos de bronce, y cambia lo que vale por lo que no vale. Un escudo habla de protección, habla de cobertura, habla de estar intocable. Un escudo es para protegerte, y los escudos en la casa de Dios son una figura de la protección que debe tener el pueblo de Dios. Ahora abre la Biblia para entrar en materia en todo esto, en el primer libro de Reyes. Y el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, estaremos leyendo los versículos 25 al 27 y nos ayudará a comprender esta verdad. Primero de Reyes 14, 25, por favor. Dice la palabra de Dios: al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Se pierde el escudo, primeramente, la protección, la cobertura, cuando deja la sabiduría de Dios. Te explico. Roboam, hijo de Salomón, cuando entra en funciones como rey en lugar de su padre, cometió el grave error de dejar de consultar al consejo que tenía su padre Salomón. Imagínate qué clase de sabios tendría el rey más sabio de todos los tiempos en el consejo, si lo acompañaron por toda su vida, 40 años siendo sus consejeros. Imagínate ser el consejo del hombre más sabio de la tierra de todos los tiempos. Evidentemente, aparte de nuestro Señor Jesús, evidentemente este consejo estaba sumamente preparado. Y cuando su hijo Roboam toma el control o el gobierno de Israel, él tiene la maravillosa idea de dejar a un lado el consejo de los sabios y juntarse con los juniors que crecieron con él, con los principitos que se desarrollaron junto con él, y todos los jóvenes pensaron: tenemos mejores ideas. La problemática era que él quería subir los impuestos, pero entonces los ancianos le dijeron: no lo hagas. Tu padre Salomón ya había tenido los impuestos en una alza importante, entonces no es correcto. Tú vienes entrando, a tu padre ya lo amaban, a ti todavía vienes entrando. Lo correcto es que baje los impuestos, entonces este pueblo te va a amar, y una vez que este pueblo te ame, entonces mañana podrás hacer lo demás, pero necesitas primero ganarte este pueblo. Es un rey entrante. Pero Roboam deja el consejo de los ancianos, se va con los jóvenes y dice: ¿qué hago? ¿Cómo la ven? Y los jóvenes le recomendaron, los amigos le recomendaron lo siguiente, sin la experiencia de gobierno, sin la experiencia y la sabiduría de la palabra. Le dicen: pues no hay problema, mira, lo que tienes que hacer es súbele más que tu padre y diles: un dedo mío es más ancho que las espaldas de mi padre. Y si mi padre les puso impuestos así, ya yo le voy a poner escorpiones. Y entonces se puso de una manera tan soberbia que el pueblo se enojó, y esta necedad trajo división. Y el pueblo se separó de él, 9 tribus y media lo dejaron. Dijo: no queremos tenerlo por rey, este hombre está loco, este hombre no sabe lo que está haciendo. Y lo dejan como rey. 9 tribus y media, se queda solamente con la tribu de Judá, Benjamín y media tribu de Manasés, y nada más. Y pierde, el reino se divide como consecuencia de la necedad. Ahora ponga atención: antes de que este hombre perdiera los escudos, la protección, la cobertura de Dios, primero dejó la sabiduría de Dios. Eso le pasa a los creyentes cuando dejan la sabiduría de Dios y empiezan a tomar decisiones en base a lo que a ellos les parece. Dios nos ha dejado su libro. En él está el corazón de Dios, es la palabra de Dios, y de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está la voluntad y la sabiduría de Dios. Todo lo que necesita está en la palabra de Dios. Pero a veces el hombre se mete en líos y pierde el escudo, la protección, porque toma decisiones sin el libro, sino que lo que se le ocurre, va y le pregunta a otro: oye, ¿cómo la ves? ¿Cómo le hago en mi matrimonio? Así ya sabe, y resulta que le pregunta al divorciado: pues ¿cómo crees que te va a decir? Entonces deja la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, para preguntar lo terrenal, lo humano. Esto trae como consecuencia perder el escudo, perder la protección, perder la cobertura. No dejes la palabra de Dios, consulta las escrituras en cada decisión que vas a hacer. Y por favor, no lo hagas como bibliomancia. No agarres la Biblia así, a ver dónde cae. No, así no funciona, no es así. Pastor, Dios me habló así porque Él es bueno, pero esto no es ouija. La palabra de Dios tiene que escudriñarse.
Okay, tiene que sacar y escudriñar. Es más, Jesús, cuando se presentó en la sinagoga donde comienza su ministerio, dice la Biblia, y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu Santo está sobre mí. O sea, se puso a buscar al profeta Isaías para encontrar el versículo. Si Jesús mismo, siendo Dios, tenía que buscar en la Biblia, ¿cuánto más tú y yo? Entonces tenemos que saber usar la escritura, léela constantemente, pues la Biblia dice que si meditas en ella de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea Dios. Consulta la palabra, codea a alguien y dile: hermano, sé una persona, un hombre de libro. Consulta la Biblia, ahí está la sabiduría de Dios. Si no, la necedad te divide, te quita el escudo, te quita fortaleza. En segundo lugar, se pierde el escudo de oro cuando se deja la ley de Dios. Una vez que deja la sabiduría, es fácil dejar la conducta, el apegarse a la palabra de Dios. Y la ley de Dios se cumple. A veces quisiéramos evadir este punto, pero se cumple. La paga del pecado es muerte y se cumple. Y entonces es como la ley de gravedad. No importa qué tan cristiano y consagrado seas, si te subes y te tiras, te desparramas igual que el que no es cristiano. O sea, se necesita de todas maneras guardar la ley de Dios. Hay leyes. La palabra de Dios tiene leyes. Y cuando se rompe una ley hay una consecuencia. No se debe evadir, no se debe pensar en la voy a evadir, a mí no me va a pasar. Hay una consecuencia, la ley de Dios lo requiere. En este sentido, Roboam dejó la ley de Dios, empezó a tener ídolos, a adorar a otros dioses, a comportarse de una manera impropia. Y como resultado de ello, un día los enemigos entraron. En este caso vino el Sisac, rey de Egipto, y entró hasta el templo. Antes no podían tocar Israel. Habían pasado cientos de años y Egipto no podía tocar Israel. Cientos de años y Israel se había hecho poderoso. En tiempo de Salomón era un reino poderoso y Egipto nunca se atrevería a entrar contra Israel. Pero una vez que la protección de Dios fue quitada, que Roboam comenzó a pecar y a hacer el mal y Dios se retira, entonces ¿quién te va a proteger si Dios es quien te entrega? Y esto fue lo que le pasó a Roboam, al pueblo de Dios. Por eso de pronto entró Faraón hasta el mismo templo, hasta el lugar santísimo en donde nadie entraba y no le pasó nada, nadie podía detenerlo. Te lo diré de esta manera: era un enemigo viejo. Cuando regresas a los viejos hábitos, regresarán las viejas consecuencias. ¿De qué te ha librado Dios? ¿Qué cosas te libró el Señor? ¿De qué líos te trajo? ¿Qué hizo Dios en tu vida? No regreses a esa vida. Mantente en la ley de Dios, mantente en la palabra de Dios y te irá bien. Bendito sea Dios. Esto es necesario porque luego, cuando quitan los escudos de oro del templo, Roboam dijo: bueno, pues ya no tenemos la protección de oro, vamos a poner escudos de bronce. Los hicieron, los pusieron, los pintaron, qué bonitos están ahí. Se ven igualitos, sí, pero no cubren igual, no protegen igual. Al creyente le sucede que una vez que pierde la cobertura y protección divina, aparenta que sigue siendo cristiano y protegido. Usa los mismos versículos o al menos habla con el mismo cristianet para que parezca que todo está bien. Y entonces se comporta como que no pasó nada, todo está bien, pero tiene escudos de bronce. Y de pronto ese accidente, esa enfermedad, ese contratiempo, ese problema, esa situación difícil, esa crisis. ¿Por qué me sucede esto? No tienes escudos. Tienes uno pintadito, pero no sirve. No es para este tipo de líos, no es para esta batalla. Tienes idea, mientras has estado bajo la ley de Dios, cuántas cosas te libró Dios, de qué accidente, de qué enfermedad, de qué crisis, de qué problema. Él ha sido bueno. Así que si has estado así en una época de mala suerte, regresa a la ley de Dios, regresa a la palabra de Dios, porque Dios es bueno. Dice la Biblia: decid al justo que le irá bien. Alguien diga amén, bendito sea Dios. Entonces se necesita, no deje la ley de Dios. Seguido a esto, se recupera el escudo de oro cuando regresamos a Dios, cuando volvemos al Señor. Un escudo de bronce es decir: tú puedes, échale ganas, ¿verdad? Esa frase tan mexicana. ¿Quién sabe qué significa échale ganas y no sé cuánto en cómo medir las ganas, ¿verdad? ¿En qué se echa? ¿En litros? ¿En kilos? ¿Cómo se echarán las ganas, verdad? ¿Cómo se medirán? Pero es una frase muy mexicana para evadir responsabilidades. Tengo un problema, ¿qué hago? Y cuando no sabes qué hacer, si no eres pastor, le dices: échale ganas. Y si eres pastor, le dices: vamos a orar. Entonces son las dos cosas así como que para salir de apuros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no habla acerca de eso. O sea, no es solamente un escudo de bronce tratando de un paliativo de siéntete bien, no pasa nada. No. Regresa a Dios, regresa a la relación.
Porque ¿qué va a pasar? Hoy tienes un problema y sustituiste el oro por bronce y mañana lo vas a sustituir por madera. ¿Cuánto tiempo vas a fingir que no pasa nada? Conviértete mejor y vuelve a Dios.